podemos disfrutar de bastante tiempo para conectarnos en familia. Y a los diversos amigos que nos están escuchando desde otros lugares, sabemos que hay personas que no son miembros de nuestra comunidad de creyentes, pero participan del mismo sentir y de la misma necesidad y de la misma esperanza en Cristo Jesús. Ellos también son bienvenidos a esta transmisión. Y a nuestros hermanos de los distritos de Judá, distrito de Bosa, distrito de Soacha Central y Soacha Tequendama, también les saludamos por este medio y les agradecemos por haber estado en la disposición de escuchar la palabra del Señor. Bueno, he estado siguiendo las transmisiones de esta semana, escuchando a los pastores en la exposición de la palabra del Señor, y aunque no quisiera, pero me veo tentado a tratar de resumir algunas cosas que se mencionaron en esta semana. Vamos a concluir esta semana de oración, de predicación, semana profética, con el evento. Yo quisiera que pensáramos en dos cosas antes de abordar lo puntual de esta noche. En estos asuntos tenemos que pensar en el tiempo y en el evento final. Porque en la medida en que estas circunstancias se han dado, yo comparto muchas opiniones que escuchamos en algunos lugares, otras pues no las veo desde la perspectiva que otros las ven, seguramente. No estoy diciendo que estén erradas o estén desacertados o estén fuera de foco. Simplemente hay muchos asuntos que cuando se presentan estas situaciones, que como lo decía el pastor Camelo el lunes, creo, él no había vivido esto. Bueno, él es joven, como todos los pastores que están aquí, pero yo que soy un poquito mayor tampoco lo había vivido. Así que hay muchas situaciones que no estamos acostumbrados, que no habíamos tenido que enfrentar como iglesia, y por eso esto nos invita a varias cosas. Una de ellas nos invita a repensar la iglesia. Otra nos invita a repensar y a reorganizar en nuestras mentes cómo es que vamos a vivir de ahora en adelante. Porque hay tres tipos de adoración que nosotros debemos tener en nuestras consideraciones. Primero, nuestra adoración personal con Dios. Esa nadie te la regula, esa nadie te la diseña, es una responsabilidad tuya con el Señor y esa es la única que permanecerá hasta el final de los días. Y esto es importante que nosotros lo consideremos. La segunda es nuestra adoración familiar, el culto de familia, la esposa, los hijos, si lo tenemos. Esto es un asunto también que en algún momento terminará, porque ya no estaremos en familias. Y el tercer aspecto es la adoración congregacional. La adoración congregacional es la que se ha visto afectada en estos días a lo que nosotros veníamos acostumbrados, como lo dice el salmista David en el salmo que correspondía para la lectura de hoy, el anhelo y el deseo de volver al templo. Bueno, estas tres cosas tenemos que repensarlas, hermanos, y hecho un desbalance al hacer un énfasis exagerado en la importancia que tiene por costumbre. Eso es muy cierto y es muy importante que lo tengamos en mente. Pero cuando esa adoración congregacional se vea afectada, como está sucediendo ahora, entonces tenemos que repensar como cristianos dónde está lo importante y lo fundamental. Y llegamos a una conclusión muy simple, que lo importante y lo fundamental es nuestra relación y nuestra dependencia con Dios. Y estos días nos ayuda a que el culto familiar sea un elemento que no puede desaparecer de nuestros hogares. Quería en primer lugar llamar a la reflexión a esto, considerando los temas que hemos estado escuchando durante esa semana, bien presentados por cada uno de nuestros compañeros, de acuerdo al estilo que cada uno de nosotros tenemos. En segundo lugar, quiero que pensemos que debemos establecer y el evento. La mirada debe estar puesta en el evento. Allá nos llama el Señor. Yo quiero llamar su atención a San Juan capítulo 4 para darle un poquito de
forma bíblica a esta respuesta. San Juan 4 está dado en el contexto de la mujer samaritana. Recordamos esa experiencia. Todos los cristianos conocemos la situación que pasó allí. La samaritana, quiero la obra de la samaritana. Y sabemos que la samaritana hizo su tarea, predicó el evangelio y a los días, a los 2, 3 días, ya esa predicación había producido frutos. Así que en medio de esa situación Jesús estaba con sus discípulos y llama su atención a los discípulos, porque Jesús les dice, versículo 35 del libro de San Juan, si ustedes me pueden acompañar por favor allí en sus Biblias, San Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aquí en este corto versículo, o en este versículo, Jesús establece cuáles son los lineamientos que los cristianos debemos seguir para estar preparados para todas estas contingencias. El fin no ha llegado. Eso lo ha expresado nuestro líder de la Iglesia Mundial. Las profecías nos muestran desde 1798 que estamos viviendo en el tiempo del fin. Así que nosotros estamos esperando el fin del tiempo del fin, porque en el tiempo del fin estamos hace muchos años, varios siglos, es más. Entonces, si nosotros observamos lo que dice San Juan y otros textos de Mateo 24, que ya los compañeros han mencionado en la semana, sobre todo el sermón del lunes, Mateo 24 nos habla precisamente que dónde deberían estar puestos nuestros ojos, y nuestros ojos no podían estar puestos en los tiempos, sino en el evento. Jesús dijo, ustedes dicen faltan 4 meses para la siega, pero yo os digo, miren los campos están listos para ser cosechados. Entonces, define la cosecha, los meses o el grano. La cosecha no la definen los meses, la cosecha no la definen los tiempos, la cosecha la define el grano. Cuando el grano esté listo, el Señor vendrá a recogerlo y el Señor nos llevará a la patria celestial. ¿Qué es lo importante en esto? Hay algo y hablo mucho del sermón del pastor David el lunes porque es el que podemos encadenar con el sermón de esta noche, o con la reflexión o el estudio de esta noche. Él hablaba porque el Señor no nos dijo la fecha para su venida. Bueno, yo lo puedo resumir en una sola palabra. El Señor nos enseñó en todas las parábolas que lo único que nosotros podemos hacer o haremos de esta situación una de las señales más, como lo decía el pastor el lunes, creo que fue el lunes que predicó él, una de las señales más que nos van diciendo, velad, tienen que seguir velando, miren que esto está llegando a su fin. ¿Cuándo? Pues no sabemos, porque Jesús lo que le importa es que el grano esté maduro. Faltan 4 meses, dicen ustedes, pero yo os digo que el grano está maduro para la cosecha. Nos acercamos entonces al evento. Ya esta semana se hablaron de los tiempos, se hablaron de ciertas situaciones y ciertos eventos que se van a presentar justo antes de la venida del Señor, y cuán importante es que nosotros tengamos eso en cuenta. Sin duda que no podemos ser ajenos a todas estas cosas. Es más, el Señor dijo que, tomando como ejemplo la destrucción de Jerusalén, que cuando vieres estas cosas, entonces levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Qué importante es para nosotros estar preparados para el momento final, porque aquí existen 2 tiempos. Existe el tiempo establecido por Dios para la finalización de la historia de pecado en este mundo, tiempo que el Señor no nos ha dejado definido y claro para nosotros. Y el otro tiempo que existe es el tiempo, como dice Job, que el Señor le ha puesto a cada uno de los hombres. El Señor dijo, le pusiste límite de los cuales no pasará. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Ese es el primer tiempo que tenemos que considerar. Por eso es que debemos estar listos.
Y voy a decir algo que quizás vaya a sonar un poco incómodo para los que me escuchan, pero después que pase la reacción pasional que todos nos acostumbramos cuando escuchamos algo nuevo o diferente a lo que pensamos, entonces quiero que usted recapacite con cabeza fría lo que voy a decir. En primer lugar, independiente de lo que pase alrededor, cuarentena, pestes, coronavirus, COVID-19, persecución, independiente de todo eso, usted y yo tenemos que estar preparados porque en cualquier momento el Señor nos puede llamar a cuentas. Entonces, el primer tiempo, el más importante al cual nosotros debemos estar atentos si queremos basarnos en los tiempos, el primer tiempo que tenemos que estar pendientes es que en cualquier momento el Señor nos puede llamar a cuentas. Le pusiste límite de los cuales no pasará, dice Job, acerca de la vida del ser humano. Y el segundo tiempo es lo que pase con la palabra del Señor, como lo dice con relación al fin de todas las cosas en este mundo. Ese tiempo no está en nuestras manos, o no está en nuestras manos el tiempo de nuestra propia vida. Entonces, ante el tiempo de la realidad de la muerte, que el Señor nos llame a cuenta antes de su venida, y ante el tiempo de los eventos que van a suceder antes de la venida del Señor, ante esos tiempos, nosotros debemos estar todos los días preparados. Por eso el resumen es: velad, 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 y estar pendiente del Señor. Tenemos una situación que se aproxima, que será el clímax de todo esto, hacia lo cual nosotros estamos apuntando nuestros ojos, nuestra mirada. Entonces, como les dije al principio, una cosa es el tiempo y otra cosa es el evento. Ya hablé del tiempo y de todas las implicaciones que eso tiene para nuestra vida personal y para lo que está sucediendo alrededor, porque ya los compañeros lo mencionaron en la semana. Pero vamos a ver cómo el Señor nos ha mostrado a través de la inspiración cuáles serán esos momentos finales antes de su venida, Entonces, la palabra de Dios nos habla de las plagas. Nosotros hemos estudiado este tema de las plagas en Apocalipsis, no vamos a entrar en detalles con relación a eso, pero cuando llega la séptima plaga, cuando el libro de Apocalipsis nos describe que hubo un gran terremoto, cual no fue jamás de que los hombres están sobre la tierra, entonces sabemos que vendrá esa resurrección especial que el Señor prometió. El firmamento pareciera que se abre y se cierra. Creo que nuestras palabras son limitadas para describir esos eventos y la magnitud y las implicaciones que eso tiene. Si usted observa hoy eventos naturales, y uno puede observar cuando el mar se sale de sus límites, cuando las tormentas eléctricas, cuando pasan tantas cosas, eso no es nada para lo que el Señor ha reservado para el día final. Entonces, si nosotros nos adelantamos a sufrir eso, vamos a vivir un tiempo de angustia previo para el cual el Señor no nos dará gracia, dice el discurso maestro de Jesucristo. Entonces, en medio de todas esas circunstancias que quizás lo que nosotros digamos es un pálido reflejo de la realidad, nosotros podemos darnos cuenta que el Señor está a las puertas y que el Señor es recoger el grano, la cosecha, recoger lo que está listo para ser llevado al reino de los cielos. Entonces sucederán muchas cosas que nos describe el libro texto de esta semana que nuestros pastores han definido para estudiar, y por eso es que es importante que nosotros sepamos que después de la séptima plaga, entonces vendrá la resurrección especial. Los sepulcros serán abiertos y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice la palabra de Dios, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Capítulo 12, versículo 2. Así que ya ha pasado la séptima plaga. Recordemos que las plagas serán unos eventos que se darán al final de todos los días. No es al final de los días de esta tierra, ¿no? No podemos estar anticipando esas plagas, como muchos pretenden encontrar en cualquier situación que pasa en el mundo, pretenden encontrar que son las plagas, que ya son. No, las plagas están reservadas para el final como parte del castigo que Dios tiene preparado antes de su venida.
Entonces, después que esto sucede y que empiecen a sobrevenir densas nubes y que se entrechocan unas contra otras, que la atmósfera se parte, que se arrolla hacia atrás, entonces aparecerá en Orión esa famosa constelación que podemos ver muchas veces cuando el cielo está descubierto y podemos ver todo el firmamento llenado de estrellas, podemos encontrar ahí la constelación de Orión, que es ese espacio abierto de donde dice la palabra de Dios y la inspiración que oiremos la voz de Dios. Los que creemos en Elena G. White como profeta del Señor, que nos amplía, nos muestra, nos describe otras cosas que no están descritas en la Biblia, pero que están fundamentadas en la palabra de Dios, sabemos que a través de esta constelación es considerada la puerta del cielo y por ahí aparecerá el Señor. ¿Qué sucede en ese momento? Sucede en ese momento que entonces Dios pronuncia el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Cuándo vendrá el Señor? Pues no lo sabemos, pero en ese momento se dará el día y la hora de la venida del Señor Jesús. ¿Qué significará eso para los que estemos o los que estén vivos en esos momentos? Bueno, exactamente el lunes el pastor mencionaba, hacía referencia a la destrucción de Jerusalén. Ustedes saben que hubo una puerta. Los ejércitos misteriosamente, entre comillas, se retiraron y en esa retirada los cristianos aprovecharon para salir de Jerusalén y para huir. Bueno, el Señor siempre dará un respiro, el Señor siempre dará una puerta de salida. Y aprovechando las circunstancias y las contingencias que estamos viviendo, mis queridos amigos y hermanos, el Señor nos dará una puerta de respiro a esto. No tenemos que estar preocupados, no tenemos que estar pensando en tantas situaciones, las noticias, las cadenas de información, todo eso a veces nos hace tanto y tanto daño. No debemos estar pensando en esas cosas. Debemos pensar que así como Dios lo ha pasado, lo hará hoy, lo hará esta semana, la otra semana, lo hará en estos meses, el Señor nos dará un respiro, nos dará liberación. Y al final de los días, justamente para que el Señor da a través del Orión y habla el Señor y da la voz y da el día y la hora de la venida del Señor, para que los que estemos atravesando esa experiencia o los que lo vayan a atravesar puedan tener un respiro y puedan tener la tranquilidad y la confianza y la seguridad que en medio de la turbulencia que se está viviendo para que todo esto termine, el Señor está asegurando lo importante que es la certeza de su venida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que manejar en nuestra vida cristiana? Más allá de las preocupaciones, que vendrá esto, que vendrá aquello. Sí, tenemos que estar preparados todos los días porque mañana podemos ser llamados a cuenta. Eso es cierto y eso es una realidad. Pero lo importante aquí es tener nuestros ojos puestos en el evento final, no tanto en los tiempos. Y yo con esto no estoy desvirtuando todo lo que se dice alrededor de las cosas que van a suceder antes, porque son bíblicas y tienen un fundamento bíblico. Lo que estoy llamando la atención de nuestros amigos que nos escuchan y de sus hermanos es que pongamos nuestros ojos en el evento, en lo importante. ¿Y qué es lo importante del evento? ¿Qué va a suceder? Del Señor. Sin embargo, ya sabemos, habrán dos grupos. Al final de todas las cosas habrán dos grupos. Mateo capítulo 25 lo describe de una forma magistral cuando habla de los cabritos y las ovejas, que serán separados, unos para la derecha, otros para la izquierda. En fin. Pero, ¿qué va a pasar con todas aquellas personas que no escuchan la voz de Dios? Entonces, por eso aquí en esta parte adquiere importancia que nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, vayamos atesorando esas palabras en nuestros corazones. ¿Por qué los perdidos van a sentir terror? Bueno, precisamente porque cuando ellos escucharon la voz de Dios, escucharon la voz de Dios y el Señor les llamaba y el Señor les llamaba, entonces no quisieron aceptar su palabra. Entonces, cuando la tierra comience a moverse como un ebrio y cuando los cielos se estremezcan y venga el gran día del Señor, la palabra de Dios dice, ¿quién podrá estar firme? Apocalipsis 1:7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, los que no están salvos van a pronunciar las palabras desesperadas a la naturaleza, diciendo a los montes, las peñas, caed sobre nosotros
y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar, dice Elena White, para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha. La vida entera les es arrebatada en un momento. Los ricos lamentan la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro y de su plata. Los impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios haya vencido. Lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Es que ya no va a haber tiempo para arrepentirse igual. Ya han dejado pasar los llamados. Ven, el terror de ver que todo lo que ellos rechazaron, que era la palabra de Dios y a Jesús, entonces ahora ese rechazo se había convertido en una realidad para ellos. Entonces el Señor desciende con poder, desciende con gloria, y hay una resurrección especial que la Biblia nos menciona. La Biblia nos dice que se levantarán los que le traspasaron. ¿Qué significa eso? Todos aquellos acérrimos enemigos de la verdad, los que traspasaron a Jesús en las nubes, los que los crucificaron y los que han sido enemigos acérrimos de la verdad, entonces van a resucitar antes. ¿Para qué van a resucitar antes? Para que puedan encontrarse con la realidad que ellos siempre negaron. Aquellos que jugaron el papel más importante en el rechazo y la crucifixión de Jesús, entonces se van a levantar para ver a los santos glorificados. Es en ese momento cuando los santos entonces son transformados en un instante, como lo dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, y son arrebatados para encontrarse con su Señor en las nubes de los cielos. A la par de todo esto, porque es que nosotros no podemos establecer una secuencia cronológica porque muchos eventos van a suceder a la par, pero tenemos que colocarlos uno detrás de otro con el único proceso didáctico del aprendizaje. Pero a la par de esto, entonces resucitarán los que duermen. Entonces el Señor va a empezar a llamar con su poderosa voz, con esa misma voz poderosa que llamó a Lázaro y lo resucitó de la tumba con su propio poder. Esa voz poderosa también llamará a los muertos que hayan muerto en Cristo Jesús. Entonces ahí es donde se culminará ahí es donde nos encontramos con nuestros seres queridos, se cura con esta era de dolor, de sufrimiento y sobre todo, y los que han perdido a seres queridos quizás más cercanos que algunos de nosotros, sus padres, sus hermanos, sus esposas, sus hijos, van a la culminación para esa fecha de encontrarse con Él. Esa es la esperanza. Quizás algunos no hemos pasado por eso, pero pasaremos o quizás moriremos antes de que nuestros seres queridos mueran. Pero en este momento estoy diciendo que es la esperanza que de aquí hacia atrás, los que han perdido a sus seres amados, nos encontraremos con ellos porque el Señor ha prometido que si ellos han muerto en Cristo Jesús, van a resucitar para estar con Cristo por la eternidad. Qué hermoso mensaje nosotros podemos disfrutar. Y quizás este es el clímax del Evangelio. Quizás deberíamos poner más nuestros ojos en ese evento, en la certeza, y allá es donde yo quiero llamarle su atención, a que quizá los tiempos son importantes y no quiero incomodar a nadie con esta perspectiva, pero quizás no le pongamos tanto acento a lo que va a pasar, a las cosas crueles, a la persecución, a esto, aquello. Sí, todo eso es cierto, y no van a ser momentos fáciles, y quizás algunos no iremos a soportar eso y el Señor nos llamará al descanso antes. Yo no sé, hay muchas cosas que yo no sé, pero la única seguridad que yo tengo es que la palabra de Dios se va a cumplir y el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para vivir con el Señor en el aire para siempre, dice la palabra de Dios, en los cielos para siempre. Así que nadie va a quedarse sin escuchar la voz de Dios. No importa dónde estén, presos, en los calabozos, en las tumbas, murieron ahogados en el mar, nunca encontraron sus cuerpos. Yo he vivido esa experiencia familiar, pero si esos cuerpos no aparecieron, esos cuerpos resucitarán.
allá donde estén, escuchará la voz de Dios. Y qué hermosa promesa para nosotros los que creemos en el Señor, de lo profundo del océano, de las minas, de las montañas, de las cavernas. La voz de Dios no tiene límite. La voz de Dios no tiene un escondrijo que no pueda llegar su llamado cuando el Señor venga en las nubes de los cielos a buscarnos. Y por eso, mis hermanos, este es el mensaje más gozoso que hace enardecer nuestros corazones. Aquí es donde nosotros debemos centrarnos, centrar nuestra esperanza, mirar más allá de lo que está pasando, mirar más allá de las pruebas, mirar lo que pasa. Temos nuestra mirada por encima de la oscuridad y de las nubes y veamos que hay una esperanza que brilla, es el evento culminante de la historia terrenal, que es la venida de Cristo en las nubes de los cielos a buscarnos. Pero también hay un mensaje que nos da esperanza. Aunque suene extraño, hay un mensaje que nos da esperanza. Y ahí nuestros deseos, hermanos, se harán realidad también. Y es cuando el Señor nos diga que vamos a ir al cielo y también los impíos vayan a recibir su castigo. Nadie quedará sin pagar lo que ha hecho si no ha aceptado el perdón que Jesús nos ofrece y la misericordia de Dios. Por eso los impíos, cuando sean destruidos, será un acto misericordioso de Dios. Saben que esto es uno de los temas más candentes que hay para muchos. A algunos les cuesta trabajo pensar y aceptar que los impíos van a ser destruidos. Dicen, no, ellos serán destruidos por su propio pecado, la misericordia de Dios, pero la palabra de Dios dice que ellos van a ser destruidos, porque Dios viene a destruir el pecado. Y no se aparta del pecado. Cuando el Señor venga a destruir el pecado, entonces esa persona también será destruida. No es que Dios quiera destruirlo a él, sino que esa persona no se quiso apartar y Dios vendrá a destruir el pecado para siempre. Entonces, los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos a la final trompeta. Después que estas cosas pasen, hermanos, que Cristo haya venido, entonces los ángeles de Dios cantarán y juntos entraremos en la nube y durante 7 días, dice la inspiración, ascenderemos al mar de vidrio. Y la palabra de Dios en el Apocalipsis nos los respalda y nos los recuerda. Entonces en aquel día los redimidos resplandecerán en la gloria de su Padre y del Hijo, dice Joyas de los Testimonios. Tocando sus arpas de oro, los ángeles darán la bienvenida al Rey y a los trofeos de su victoria. Entonces cada uno recibirá una corona de oro, una corona con estrellas. Todos tendrán la oportunidad y la posibilidad de poseer una corona con estrellas. Nadie podrá estar en el cielo sin una sola estrellita en su corona de las almas que hayan llevado a los pies del Señor. Qué hermoso evento, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, nos espera. Así que yo quiero terminar en esta hora diciéndoles lo siguiente. En primer lugar, no fijemos tanto nuestros ojos en los tiempos, porque los tiempos son engañosos. Jesús dijo, vosotros decís faltan 4 meses, pero yo os digo que el grano está maduro. Los tiempos son engañosos. No nos dejemos llevar por las emociones, no nos dejemos llevar por circunstancias adversas, porque la palabra de Dios ha sido clara cómo va a terminar todo esto. Hay unos elementos de la profecía, yo no voy a hablar de eso ahora, pero hay unos elementos proféticos que no se han cumplido y que tienen que cumplirse para que podamos determinar qué es el fin. Y esos eventos no se han dado. Si ustedes pueden repasar y estudiar la palabra de Dios y encontrar eso. Entonces, mi invitación en esta hora, hermanos, es a que fijemos nuestros ojos en el evento final. Mis queridos amigos, tengan esperanza. Hay esperanza en Dios. Fijen sus ojos en el Señor Jesús. Estos momentos son propicios para examinarnos a nosotros mismos y estos momentos son propicios para que nosotros podamos mirar al Señor, mirar al Todopoderoso y saber que hay una promesa y que se cumplirá muy pronto y que esa promesa es que Jesús vendrá en las nubes de los cielos a buscarnos. Y gloria al Señor por eso y gloria a Dios por eso. Estemos preparados para ese evento. Cada día tienes que velar, porque no sabéis el día ni la hora cuando el Señor vendrá. Dios nos bendiga, mis amigos. Dios nos bendiga, mis hermanos. Sabemos de esto más pronto que lejos.
de lo que estamos pensando. Dios no nos abandona, Dios no abandona a sus hijos, Dios no abandona al que clama a Él. Dios no te abandona en estos momentos ni te abandonará. No te preocupes, pero no dejes de poner tus ojos en Jesús de Nazaret. No dejes de poner tus ojos en el que vendrá en las nubes de los cielos a buscarnos. Esa es la mayor promesa del cristiano. Un Cristo que murió, pero también un Cristo resucitado, que nos resucitará si hemos muerto en Él y que iremos a morar con Él por la eternidad. Que no nos perdamos de ese evento. Quisiera saber, ahí donde estás escuchándome, si tú quieres participar de esa paz y esa seguridad que Dios te da hoy, en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, pero sobre todo, si quieres participar de esa esperanza final, quiero invitarte a que inclinemos nuestros ojos, levanta tus ojos al cielo y pongamos nuestro corazón en el Dios y vamos a orar al Todopoderoso para que nos siga dando esa esperanza y esa seguridad en Él. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo y las que vendrán más adelante, nosotros podamos tener nuestros ojos en el máximo evento de esta vida, que es tu santa venida en las nubes de los cielos a buscarnos. Ayúdanos a prepararnos para ese momento. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amigos y hermanos. Gracias por habernos dedicado este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Que podamos mañana, a través de todas las pantallas y todas las opciones que tenemos, adorar y alabar al Señor en sus hogares, como está dispuesto en estos días debido a las circunstancias que estamos viviendo. Gracias, pastores, por la invitación. Gracias, hermanos, amigos, por habernos sintonizado y escuchado. Y el Señor, Dios Todopoderoso, nos bendiga y nos acompañe. Amén.